Le voy a invitar a que vayamos al libro de Josué. El libro de Josué. Aquí nos encontramos que el pueblo de Dios, la nación de Israel, estaba a un paso, por así decirlo, estaba a las puertas de poder entrar a esa gran tierra prometida que Dios le había prometido a Abraham hace muchos años atrás. Ahí en los primeros capítulos del Génesis, le había prometido a Abraham que le iba a dar una tierra a él y a su descendencia. Y esa descendencia es el pueblo de Israel. Y nosotros conocemos la historia a través de la Escritura, en el libro de Éxodo, Levítico, Número, todo lo que ellos vivieron, experimentaron para poder llegar a esta gran tierra prometida que Dios se le había dado a ellos. Y en el libro de Josué relata cómo ellos conquistaron esa tierra, cómo ellos entraron a la tierra prometida. Y nosotros vamos a ver hoy día específicamente un hecho que marca esa instancia. Lo primero que ellos tuvieron que hacer para entrar a la tierra prometida es cruzar y pasar el Jordán. Ellos estaban delante del río Jordán. Al otro lado del río Jordán estaba la promesa. Estaba lo que ellos anhelaban por mucho tiempo. Estaba lo que ellos deseaban con todo su corazón. Estaba lo que Dios le había prometido a ellos como nación, la tierra prometida. Pero ellos estaban a este otro lado del río y tenían que pasar ese río Jordán. Dios, amados hermanos, también para usted y para mí, tiene bendiciones, tiene crecimiento espiritual para usted. Dios tiene promesas para su vida y para mi vida. Y en esta mañana, al igual que el pueblo de Israel, Dios le dice a usted y nos va a decir a nosotros que para alcanzar esas promesas, para alcanzar lo que Dios tiene para usted, porque Dios siempre tiene cosas nuevas para nosotros, como el pueblo de Israel en ese tiempo, usted y yo tenemos que pasar ese río Jordán. Tenemos que pasar ese río Jordán. Hay algo que muchas veces en nuestras vidas espirituales nos detiene y no nos deja avanzar. No nos deja ir hacia la bendición más grande que el Señor tiene para nuestras vidas. Y vamos a ver en esta mañana qué tenemos que hacer usted y yo para poder pasar ese Jordán. Eso que está ahí delante de nosotros. Nosotros entendemos que Dios tiene bendiciones para usted y para mí. Pero tenemos que pasar muchas veces un Jordán para poder alcanzar, para poder vivir, para poder experimentar lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Y vamos a ver en esta mañana, con la ayuda del Señor, qué es lo que usted y yo necesitamos para poder cruzar ese Jordán. Vamos al libro de Josué, capítulo número 3. Josué capítulo 3, vamos a leer del verso 1 en adelante. Josué 3, 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim y vinieron hasta el Jordán. Y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová nuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 1000 codos, no os acercaréis a ella. Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo:
tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Amén. Hasta ahí vamos a leer en esta mañana. Les mencionaba, amados, hace un momento atrás, que en esta ocasión el pueblo de Israel estaba ya a las puertas de entrar a la tierra prometida, lo que ellos habían anhelado por mucho tiempo, lo que ellos habían experimentado y deseado por mucho tiempo, lo que ellos habían esperado por mucho tiempo y lo que Dios le había prometido a ellos también. Ellos ya estaban a punto de poseer aquella tierra. Era una promesa del Señor para ellos, como las promesas que el Señor tiene para usted y para mí. Ahora, ¿por qué muchas veces nosotros no alcanzamos esas promesas? ¿Por qué de repente usted y yo notamos que nuestra vida espiritual no es lo que quisiéramos que fuera? Porque si yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿usted quiere crecer en el Señor? Todos levantaríamos las manos, ¿cierto? No vi ninguna mano levantada. Pero como no hice la pregunta, no levantaron la mano. Pero si yo preguntara, todos deberíamos levantar la mano. Sí, yo quiero crecer en el Señor. Si yo le pregunto, ¿usted quiere alcanzar las promesas que Dios tiene para usted? Sí, yo quiero alcanzar las promesas que Dios tiene para mí. ¿Y por qué entonces muchas veces no pasa eso en nuestras vidas? Porque muchas veces en nuestras vidas nos vemos frente a un Jordán, a un río que nos impide lograr lo que queremos y lo que Dios quiere para nosotros. Hermanos, si Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que usted como hijo del Señor vaya creciendo. Dios quiere que usted disfrute de su presencia. Dios quiere tener una relación más estrecha con usted. Eso Dios lo quiere. Si el problema no está en Dios, el problema está en nosotros. Y vamos a ver en esta hora qué necesitamos nosotros para poder cruzar ese Jordán. Y lo primero que necesitamos, y puede ser como algo, pero sí, es lógico, pero a veces nos olvidamos de eso. Lo primero que necesitamos es tener el deseo de cruzar el Jordán. Querer cruzar el Jordán. Eso es como básico. Si yo quiero que Dios, mi vida en el Señor, vaya creciendo, tengo que anhelar eso. Tenemos que anhelar cruzar ese Jordán. Tenemos que desear en mi corazón poder superar las barreras, los obstáculos que impiden que mi vida en el Señor vaya creciendo. Deseo anhelar en mi corazón. ¿Y por qué digo esto? Porque, ¿sabe, hermano? Dios es un Dios tan grande, Dios es un Dios tan poderoso, pero en nuestro crecimiento, en nuestra vida cristiana, Dios no anda empujando a nadie. Dios no anda obligando a nadie a crecer, a conocerle mejor. Tiene que estar en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, poder alcanzar lo que Dios tiene para usted. Debemos anhelar cruzar ese Jordán. Usted debe anhelar en su corazón: Señor, yo quiero superar los obstáculos que tengo para poder vivir una vida más exitosa contigo en lo espiritual. Debemos anhelar en nuestro corazón. La pregunta para nosotros es: ¿usted está anhelando día a día poder ser fiel al Señor de verdad? ¿Está ese anhelo en su corazón de poder cruzar este Jordán que me impide muchas veces alcanzar las bendiciones, que me impide muchas veces mantenerme fiel al Señor? ¿Deseo yo realmente cruzar ese Jordán? ¿Deseo yo realmente crecer en el Señor?
Deseo realmente en mi corazón tener una vida con el Señor mucho mejor que la que tengo ahora. ¿Lo deseo realmente? Porque tenemos que partir por eso. Tenemos que partir por eso. Las promesas del Señor que tenía para el pueblo no iban a poder ser efectivas si el pueblo no deseaba la tierra prometida. Las promesas que Dios tiene para usted y para mí no van a ser una realidad en nuestras vidas si primero nosotros no anhelamos eso, no deseamos eso. Vuelvo a reiterar algo que dije hace un momento atrás. Dios no va a obligar a nadie a conocerle más, a experimentar una vida con el Señor mucho mejor. Depende de usted y depende de mí. Que Dios está dispuesto, está dispuesto. Que Dios nos va a ayudar, nos va a ayudar. Que Dios nos dejó a su Espíritu Santo para ayudarnos a poder ser mejores hijos del Señor, eso está. Pero si en nosotros no está el deseo, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Entonces lo primero que necesitamos para cruzar el Jordán es desear cruzar el Jordán. Desear avanzar a lo nuevo. Desear disfrutar lo nuevo que el Señor tiene. Para el pueblo de Israel, al otro lado del Jordán estaba lo nuevo. No lo conocían. Dice la Escritura en el verso 4 que ellos no habían andado antes por ese camino. No conocían el camino. No sabían lo que había del otro lado del Jordán. Era algo nuevo para ellos. Pero ellos lo anhelaban. Ellos lo deseaban. ¿Usted desea cosas nuevas del Señor para su vida? Si no lo deseamos, nos vamos a quedar a este lado del río. Entonces lo primero es, Señor, que el Señor pueda escudriñar con su Espíritu Santo en nuestro corazón y ser sinceros con el Señor. Porque a lo mejor algunos de nosotros nos sentimos bien así como estamos. Puede ser. Que algunos de los que están aquí en esta mañana digan, no, yo así estoy bien. Yo siendo salvo nomás, estamos listos. ¿Para qué tanto problema? No, yo estoy bien así. Puede ser. Cada uno toma la decisión que desee. Pero el Señor tiene cosas nuevas para usted y para mí. Pero en primer lugar tenemos que desearlas. Tenemos que anhelar, alcanzar lo nuevo que Dios tiene. Eso es lo primero. El otro lado del Jordán, para el pueblo de Israel, era algo nuevo. No lo conocían. No sabían lo que había al otro lado. Ellos siempre habían estado de este otro lado del río. No habían cruzado el Jordán. Y Dios los estaba llevando a cruzar el Jordán, a pasar el río hacia el otro lado, porque allí estaba la bendición. Muchas veces no somos bendecidos por Dios, porque nosotros no anhelamos eso, porque nosotros no nos quedamos, nos conformamos. No tenemos que ser hijos de Dios, creyentes que nos conformemos con nuestra vida que llevamos en el Señor, cuando Dios tiene cosas más grandes para usted y para mí. ¿Cuánto conocemos del Señor? Muy poco. Pero Dios quiere que en nuestro corazón esté el anhelo, el deseo de conocerle cada día más de su gloria, de su poder, de su amor, de su misericordia. Entonces, lo primero, amados hermanos, para poder cruzar el Jordán es anhelar cruzarlo. Es anhelar cruzarlo. Es desear en mi corazón, Señor, yo quiero cruzar este Jordán que me impide alcanzar lo nuevo que tú tienes para mí. Que el Señor produzca en usted y en mí ese anhelo y ese deseo. Debemos anhelar poder cruzar ese Jordán. El Señor quiere llevarnos a cosas nuevas en su vida y en mi vida, a su familia, a cosas nuevas.
Pero Dios conoce nuestro corazón. ¿Cuánto anhela usted lo nuevo del Señor? ¿Cuánto anhelo yo lo nuevo del Señor para nuestras vidas? Cada uno de nosotros lo sabe. Usted sabe cuánto anhela realmente poder seguir creciendo, seguir avanzando en su camino en el Señor. O dice, como decía hace un momento, así estoy bien. Así estoy bien. Lo segundo que necesitamos para poder cruzar este Jordán, necesitamos dejar atrás lo que nos impide avanzar hacia adelante. El verso número 5 dice: Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Qué iba a hacer el Señor con el pueblo? Maravillas. ¿Qué quiere hacer Dios con usted? ¿Qué quiere hacer Dios con nosotros? Maravillas. ¿Pero qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué le dijo al pueblo? Santificaos. Santificaos. Oye, hermano, de repente nosotros queremos que Dios haga cosas grandes con nuestras vidas y nosotros sin hacer nada. La salvación es del Señor, es gratuita. Usted y yo no tenemos que hacer nada, aparte de reconocer al Señor en nuestro corazón. No tenemos que hacer nada más. No tenemos que hacer nada más para ser salvos. Pero nuestra santificación, nuestro crecimiento, nuestra madurez en el Señor, ahí sí usted y yo tenemos que hacer cosas. Ahí sí usted y yo tenemos que hacer cosas. Si queremos ver que Dios obre en nuestras vidas, tenemos que hacer cosas. Dios le dijo al pueblo: santificaos, porque yo voy a hacer mañana maravillas con ustedes. Dejar, en otras palabras, dejar lo que a ustedes le está impidiendo y lo que a mí no me agrada en sus vidas. Hay cosas que tenemos que a Dios no le agradan en nuestras vidas todavía. Así como si deseamos cruzar el Jordán, ¿deseamos dejar aquellas cosas que a Dios no le agradan? ¿Deseamos realmente dejar renunciar a aquellas cosas que al Señor no le agradan y que están impidiendo también que el Señor siga obrando en nuestros corazones? Santificaos, le dijo al pueblo, santificaos. Quitar de nuestra vida lo que a Dios no le agrada. Y eso lo tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que quitar de nuestra vida, con la ayuda del Señor, con la ayuda de su Espíritu Santo, nosotros tenemos que quitar de nuestra vida lo que a Dios no le agrada. El mal carácter. ¿Quién le va a quitar el mal carácter a usted? La señora dirá. ¿Ah? ¿Quién le va a quitar el mal carácter a usted? Es algo que depende de usted. Es algo que usted tiene que ir haciendo. Que Dios nos va a ayudar, Dios nos va a ayudar. Pero hay cosas que usted y yo tenemos que hacer. Hay cosas que usted y yo tenemos que hacer. Santificaos, le dijo Dios al pueblo, porque yo voy a hacer maravillas mañana con ustedes. Queremos que Dios haga cosas con nosotros, pero nosotros queremos seguir viviendo igual. No funciona así la cosa, amados. No funciona así la cosa. Si queremos que Dios nos use, si queremos que experimentar la presencia del Señor, si queremos crecer en el Señor, hay cosas que no podemos seguir haciendo y que están mal en nuestras vidas. No podemos. ¿Qué nos dice el Evangelio de Marcos, capítulo 2? Me gustaría que lo pudiéramos leer. Marcos 2, 22. No sé si lo pueden proyectar. Ahí está. Gracias. Marcos 2, 22 dice: y nadie echa
vino nuevo, ¿dónde? En odres viejos. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. Nosotros entendemos que en esta palabra el vino nuevo es la presencia del Señor, ¿cierto? Y los odres, ¿quiénes son? Nuestra vida, ¿cierto? Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Gloria al nombre del Señor. Nosotros queremos que Dios derrame de su presencia en nuestras vidas. Nosotros queremos que Dios se muestre en nuestras vidas, pero queremos seguir siendo igual. No queremos dejar nada, no queremos cambiar nada, no queremos transformar nada en nuestras vidas. La Escritura dice que si queremos que Dios coloque cosas nuevas en nosotros, su presencia, su Espíritu Santo en nuestras vidas, algo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que cambiar, tenemos que limpiar, tenemos que transformar nuestra vida. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Y los odres se pierden. ¿Por qué hay muchos cristianos que vuelven atrás y se pierden de los caminos del Señor? Porque querían cosas nuevas de Dios, pero sin cambiar nada. Querían que Dios les bendijera, pero sin cambios en sus vidas. Seguir viviendo igual. No podemos, amados. No podemos. No podemos pedirle al Señor que nos llene, que nos use, que haga esto con nosotros y nosotros no hacer lo que nos corresponde. Que ir dejando aquellas cosas que a Dios no le agradan. Usted puede decir, pero que es difícil. No, sí, es difícil. Pero por eso el Señor Jesucristo, antes de irse, le dijo a sus discípulos, yo me voy, pero no van a estar solos. Les voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo, que los va a guiar a toda la verdad. Al que los va a guiar a toda la verdad. El Espíritu Santo, amados hermanos, es el que nos ayuda a poder cambiar las cosas que nosotros queremos y que Dios quiere cambiar en nuestras vidas. Entonces en esto tampoco estamos solos. En esto tampoco Dios nos manda así sin nada, sino que Él coloca su presencia, su Espíritu Santo en nosotros para poder ir transformando nuestra vida, para poder ir cambiando nuestras vidas. Pero también depende que usted y yo deseemos dejar aquellas cosas que sabemos por la palabra que no están correctas en nuestras vidas y que tenemos que cambiarlas. De otra manera nos vamos a quedar también a este lado del Jordán. De otra manera no vamos a poder disfrutar de lo nuevo que el Señor tiene para usted, para mí, para nuestra familia. Si no nos santificamos, si no hacemos cambios en nuestras vidas, si no hacemos cambios en nuestra forma de vivir en el Señor, nos vamos a quedar a este lado del Jordán. No lo vamos a poder cruzar. Porque esto el Señor se los dijo antes de cruzar el río. Santificaos, porque yo voy a hacer maravillas con ustedes. Pero primero tenían que santificarse. El Espíritu del Señor está en usted y está en mí para ayudarnos en el proceso de la santificación. Él nos ayuda, pero también usted y yo tenemos que anhelar y hacer lo que nosotros nos corresponde. Amén. Amén. ¿Qué cosas hay en su vida que usted reconoce que necesita cambiar para recibir lo nuevo de Dios? ¿Hay cosas que usted reconoce en su vida? ¿Hay cosas que usted se da cuenta que necesita cambiar para recibir ese vino nuevo del Señor? Sí nos damos cuenta muchas veces
Que no nos queramos poner atención es otra cosa. Que no queramos dejar es otra cosa. Pero sí nos damos cuenta muchas veces de las cosas que tenemos que cambiar, las cosas que tenemos que dejar. Que Dios, amados, nos pueda ayudar. Amén. Porque Él quiere que usted y yo crucemos el Jordán. Eso Dios lo quiere. Es el anhelo de Dios. Dios nos está esperando al otro lado del Jordán para recibirnos con lo nuevo que Él tiene para nuestras vidas. Él quiere que usted y yo pasemos el Jordán. ¿Usted lo desea? ¿Yo lo deseo? Amén. Gloria al nombre del Señor. Y por último, no solamente podemos quedarnos en buenos deseos, no solamente tenemos que santificarnos, sino que también para poder cruzar el Jordán, tenemos que hacer lo que hizo el pueblo. ¿Qué hizo el pueblo para cruzar el Jordán? ¿Se santificó? ¿Ya qué más? ¿Creció ya? Avanzó, hermano. Avanzó, dio el paso. Dio el paso. Del deseo pasó a la acción. Hermano, no podían cruzar el Jordán por mucho deseo que tuvieran. No podían cruzar el Jordán si no daban el paso. Si no caminaban, si no avanzaban. Y es lo que nos pasa de repente a nosotros. En nuestra vida con el Señor tenemos muy buenos deseos. Sí, Señor, yo deseo no fallarte. Sí, Señor, yo deseo ir todos los domingos al culto. Sí, Señor, yo deseo esto otro. Pero ¿actuamos? A veces nos quedamos en los puros deseos. Y con deseos, con los solos deseos, no vamos a cruzar el Jordán. Por más que deseemos, si nos quedamos solamente en eso, no vamos a cruzar el Jordán. El pueblo podía haber estado años al otro lado del Jordán con puros deseos. Estaban con deseos y estaban santificados. ¿Pero qué le faltaba? Avanzar, dar el paso, caminar hacia donde estaba el Jordán para cruzarlo. Dios demanda, amados hermanos, acción de nosotros para poder alcanzar los planes, los proyectos, los anhelos, lo nuevo que Dios tiene para usted y para mí. Tenemos que actuar, tenemos que avanzar, tenemos que entrar en acción, tenemos que movernos hacia adelante, porque de otra manera no va a pasar nada tampoco. Tenemos que movernos. Fíjese lo que dice el verso 14 de Josué 3, donde estábamos leyendo. Verso 14 dice: y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán. ¿Cuándo se detuvo el río Jordán? ¿Se detuvo con los buenos deseos? ¿Se detuvo cuando el pueblo se santificó? No. Se detuvo, el río se detuvo, dejó de fluir cuando el pueblo avanzó. Cuando los que llevaban el arca, los sacerdotes, pusieron sus pies en el agua. Hermano, para ver las cosas nuevas del Señor, tenemos que poner los pies en el agua. Tenemos que mojarnos. Tenemos que mojarnos un poquitito, aunque sea. Hagamos algo nosotros, amados. Hagamos algo por la bendición de nuestras vidas. Haga algo usted por lo que anhela del Señor en sus vidas.
Hagamos algo nosotros. El Señor ya lo hizo todo. El Señor hizo lo más grande. El Señor hizo lo que nosotros no podíamos hacer, morir en la cruz. Él lo hizo. Él lo hizo, eso no lo podíamos hacer nosotros. Lo más grande lo hizo el Señor. El Señor lo que nos demanda a nosotros es, por así decirlo, lo más pequeño, amados. Deseo, santificación y avanzar. Pero no avanzar a ciegas, sino que avanzar bajo las promesas del Señor, de que Dios está con nosotros, de que no estamos solos. Josué animó al pueblo, no por las suyas, sino porque había una promesa de parte de Dios, que le había dicho a Abraham, le había dicho a los patriarcas de la antigüedad, y le había dicho al mismo Josué: así como estuve con Moisés, yo voy a estar contigo. Así como estuve con Moisés, yo voy a estar contigo. Toma este pueblo y pasa el Jordán. ¿Dios hubiese podido hacer que el Jordán desapareciera? ¿Dios hubiese podido hacer que el Jordán no estuviera, que se fuera? Sí, pero no lo hizo. No lo hizo. De repente nosotros queremos alcanzar cosas nuevas en el Señor, avanzar en el Señor, crecer en el Señor, pero queremos que Dios haga todo. Queremos que Dios haga todo. Pero Dios quiere que usted y yo hagamos lo que nosotros podemos hacer. Él se encarga de lo que nosotros no podemos. No se preocupe por eso, amados. No nos preocupemos por lo que no podemos hacer. Preocupémonos por lo que sí podemos hacer y tenemos que hacer. Entonces el pueblo, ¿qué tuvo que realizar? Tuvo que avanzar, tuvo que caminar, tuvo que poner los pies en el agua. Tuvo que poner los pies en el agua. Pedro, cuando vio y experimentó algo nuevo con Jesús, allí en la barca, cuando el Señor fue y caminó sobre las aguas, ¿en qué momento Pedro experimentó algo nuevo? Cuando él decidió bajar de la barca y caminar sobre las aguas. Ahí Pedro experimentó lo que ninguno de los otros discípulos experimentó: caminar sobre las aguas. Y usted me puede decir, pero se hundió. Sí, pero caminó. Sí, pero se hundió. Sí, pero caminó. ¿Ah? Nosotros de repente nos hundimos sin caminar, hermano. Hay una diferencia. ¿Y cuando Pedro caminó, quedó ahí hundido? No. ¿Quién lo rescató? Superman. ¿Ah? ¿Quién vino en el rescate de Pedro? El Señor Jesucristo. Porque Pedro se atrevió a hacerle caso a la voz del Señor. Porque eso es importante, amados. ¿Quién invitó a Pedro a bajar de la barca? El Señor Jesucristo lo invitó. ¿Quién le está invitando a usted a cruzar el Jordán? No soy yo. No soy yo. Es la palabra del Señor. Es Dios quien esta mañana le está diciendo: ven, pasa el Jordán, porque tengo cosas nuevas para ti. Pasa el Jordán para que disfrutes de las bendiciones que yo tengo, de una vida próspera. Y no estoy hablando solamente de lo material, que Dios también nos puede bendecir. Pero Dios quiere, por sobre todo eso, quiere que usted y yo tengamos una vida próspera en relación con Él. Es Dios que nos está invitando en esta mañana: pasa el Jordán. Pasa el Jordán, baja de la barca. A lo mejor te vas a hundir, sí, pero yo te voy a levantar. A lo mejor te vas a caer, sí, pero yo te voy a sostener. Porque yo te estoy invitando. Yo soy el que he prometido cosas nuevas para ti, dice el Señor en esta mañana. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a quedar a este lado del Jordán o vamos a avanzar y vamos a cruzar el río? La decisión está en cada uno de nosotros. Y sabe que mientras leía este pasaje, y sobre todo ahí, ya para estar concluyendo,
La parte cuando ellos cruzan el Jordán, si usted lee el relato, ¿todos se mojaron? No todos se mojaron. ¿Quiénes se mojaron? Los sacerdotes. Ellos se mojaron. ¿El pueblo pasó cuándo? Cuando el río estaba seco, amados. ¿Nosotros de cuáles queremos ser? ¿De los que se mojan? ¿O de que no, cuando esté sequito? Ahí me llaman a mí. ¿Ah? ¿Quiénes vieron? ¿Quiénes experimentaron el ver que sus pies estaban con agua y ver que ya no estaban con agua? Los que dieron el paso y se metieron al río cuando el río tenía agua. Después el pueblo pasó en seco. Dice la Escritura ahí el último versículo, todo el pueblo, el verso 17 al final dice, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Pero los que se mojaron los pies fueron los sacerdotes, los que llevaban el arca, los que llevaban la presencia del Señor y pusieron sus pies. Y pensaba en esto y decía, usted y yo estamos hoy día en este lugar porque hubo alguien que se mojó por nosotros. Hubo alguien que se mojó por usted y por mí. Hubo alguien que se metió al agua primero que yo. Y es por eso que yo hoy día estoy aquí. Porque alguien se mojó por mí. Y ese fue Jesucristo en primer lugar. Y ese también fue alguien que le habló a usted del Señor. Fue alguien que ha tenido paciencia con usted y conmigo. Que me ha animado cuando yo estoy desanimado. Amados, que no seamos solamente de los que pasamos en seco, sino que usted y yo podamos decirle al Señor esta mañana, Señor, yo también quiero ser del que pone su pie en el agua para que otro pase en seco. Señor, yo quiero ser esa persona, ese hombre, esa mujer que ponga el pie en el agua para que mi familia pase en seco, para que mis hijos pasen en seco, para que mi esposa pase en seco, para que mis compañeros de trabajo pasen en seco hacia tu presencia. Le invito a que se pueda poner en pie.